¿Qué tal? ¿Cómo están, estimada clase? Volviendo a retornar en esta serie de capítulos, en esta ocasión vamos a continuar ahora con la conexión a la base de datos. Recordarte que previamente ya tenemos que tener creada nuestra base de datos con las tablas relacionadas evidentemente y con la información pertinente llenada en cada una de estas tablas, ¿no? Como habíamos visto en el anterior capítulo. Ahí está. Como segundo dato tenemos que tener nuestro entorno de trabajo, es decir, nuestra interfaz desarrollada por PHP. Evidentemente este es un formulario de logueo que va a consultar información a esta base de datos con esta información concerniente previamente llenada, ¿no? Y como tercer paso vamos a generar la conexión. Muy bien, vamos a ir a lo que sería nuestro apartado. Tenemos nuestra carpeta Libraries. A ver, permítanme ver. Acá tenemos nuestra carpeta que dice lib, y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo que va a llevar por nombre por ahora new file. Bueno, en este caso va a ser config, ¿no? Config, ahí está el mensaje, pueden ver, config.php. Vamos a crear una carpeta, el nombre es indistinto, lo que vamos a hacer es el primer parámetro para generar una conexión a base de datos. A ver, permítanme. Ahí está, tenemos la carpeta evidentemente creada, bueno, mejor dicho, el archivo. Ahora vamos a definir qué parámetros necesitamos para conectar nuestra base de datos. Necesitamos la ruta, a ver, yo lo voy a escribir acá. Necesitamos la ruta, esto puede ser la URL de la página también. La URL donde se encuentra, mejor dicho, nuestra base de datos, la URL de la base de datos. Este es el parámetro 1. Ahí está, voy a maximizar, perdón. Como segundo parámetro necesito el nombre del usuario. Usuario de la base de datos. Como tercer dato, permítanme un momentito. Ahí está. Como tercer dato necesitamos la contraseña de la base de datos. Es decir, nosotros, pues por ahora estamos manejando, permítanme, ahí está, estamos manejando una base de datos instalada en nuestro equipo gracias a Sham, ¿no? Pero esta base de datos necesitaría en realidad un criterio de usuarios, ¿no? Como lo que habíamos mencionado, un acceso a través de una cuenta de usuario a la base de datos, una contraseña para acceder a nuestra base de datos. Pero nosotros hemos instalado y hemos configurado por defecto, ya que es nuestro equipo propio. Más adelante enseñaremos cómo generar este usuario, esta contraseña dentro de nuestra herramienta Champ, ¿no? Aquí está a través de PHP Miami. Eso quiere decir que tenemos 3 parámetros y el último parámetro sería el nombre de la base de datos. Teniendo en cuenta que para hacer una conexión a la base de datos con el sistema, en este caso con el lenguaje PHP, de hecho en cualquier lenguaje necesitamos estos 4 parámetros. La ruta correspondiente a la base de datos, el nombre de usuario de esa base de datos, la contraseña a esa base de datos y por el último el nombre a la base de datos, el nombre que tiene nuestra base de datos. Ya, entonces para esto nos vamos a ayudar de una variable. Obviamente pues tenemos que generar primeramente lo que es PHP, recordarte, ahí está. Ahí está. Ay, perdón. Una vez que estamos acá adentro, vamos a generar una variable define, porque nos va a permitir trabajar justamente con estos parámetros. Mira, voy a agregar como función en la parte final, y lo que le voy a decir es el primer parámetro. Esta función define me permite manejar constantes. En este caso tenemos 4 datos constantes que no van a variar. El nombre, bueno, ya lo he mencionado, pero necesitamos trabajar con estas rutas y manejar con otras variables definidas constantes. Acá vamos a generar ese proceso. Bueno, como pueden ver, acá vamos a colocar nuestro criterio, que sería localhost, que sería el servidor local que estamos trabajando. No es necesario colocar, por cierto, si es que hay alguna duda, alguna curiosidad, será necesario colocar esto. En este caso es indistinto, lo que necesito es colocar la ruta. Si estuviéramos ya en un hosting en la nube, necesitaría colocar toda la dirección, no se debería colocar https, bueno, 2 puntos, slash, y tendríamos que colocar la ruta del proveedor que nos está permitiendo trabajar con la base de datos en la nube, ¿no? En este caso, como es local, vuelvo a decir, voy a colocarlo en minúsculas, localhost, ¿ya? Ahí está. Entonces, esta es la variable constante, va ahora a llamarse
con nuestra nueva variable gracias a esta función dbHosts. Puedes colocar cualquier nombre que tú desees. Nos estamos ayudando con algo similar que nos permite identificar estos 4 parámetros. Lo que les había mencionado, pues nombre de usuario. En este caso, toda base de datos, cuando no le agregamos ningún usuario ni tampoco una contraseña, por defecto va a llevar la palabra root en minúscula, y ahora se va a llamar, gracias a nuestra función define, se va a llamar dbuser, ¿no? Agregando que es la conexión a la base de datos. De lo mismo pasa con la contraseña, como les vuelvo a reiterar, y disculpen que sea reiterativo, pero es importante aclarar aquello. En nuestro caso, nuestra conexión que hemos realizado a través de Champ, al momento de instalar, todas las configuraciones las hemos hecho por defecto, default, ¿no? Next, 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 y no hemos agregado todavía ninguna contraseña. Digo todavía porque lo haremos más adelante. En todo caso, pues es importante colocar el parámetro entre dos comillas que están, dos comillas que están juntas, ¿no? No hay ningún espacio acá. 2 comillas dobles, y pues va a llamarse ahora dbpass. Y por último, el nombre de la base de datos, en nuestro caso se llama db21. Corroboren, por favor, es importante verificar el parámetro que se llama, en mi caso se llama, ¿dónde está? A ver, aquí está, dice usuario 2021, y es importante saber cómo está escrito. Miren, acá tenemos un error garrafal, usuario 2021. Si yo coloco el nombre incorrecto, evidentemente jamás va a conectarse a nuestra base de datos. Ahí corroboramos usuario 2021 y acá tenemos el primer parámetro para hacer la conexión. Voy a borrar ahora este espacio que está por demás, ¿ya? Para tener este archivo llamado config, control S, recordarte, mira, config, y está dentro de nuestro archivo, nuestra carpeta libre. Ahí tenemos configuración. El primer paso para hacer nuestra conexión correspondiente. Como siguiente paso vamos a crearnos un archivo llamado database, ¿no? El nombre también nos va a ayudar, nos va a permitir tener referencia a qué es lo que estamos haciendo. Tenemos el check login, tenemos ahora la configuración y tenemos el database, ¿no? Este archivo donde justamente vamos a crear una función padre, donde esta va a tener subfunciones, uno para la conexión a la base de datos y otras funciones que nos van a permitir interactuar con la base de datos, valga la redundancia. Entonces estamos definiendo nosotros como carpeta leaf, que va a ser nuestra carpeta contenedora de estos archivos principales para la conexión, corroboración, consulta de información a través de estos 3 archivos. Como estamos trabajando PHP orientado a objetos, pues es importante aclarar que vamos a manejar puras funciones en este proceso de conexión. Muy bien, ahora dentro de este archivo tenemos nuestra variable, ¿no? Mejor permítanme un poco acomodar. Ahí están, vamos a crearnos una clase llamada database. Evidentemente pues hace referencia al nombre, miren, al nombre del archivo. Entonces me voy a crear una clase que se va a llamar database. ¿Qué es lo que vamos a crear dentro de esta función principal o de esta función padre? Pues los primeros pasos con la conexión a la base de datos. Y para no ser lo más extenso, aquí ya he desarrollado un poco del código. Vamos a manejar nuestras 4 variables, ¿no? En este caso, miren, dbHost, userpass y el nombre. Esos son los datos importantes que necesito guardar, ¿no? Eso habíamos también mencionado. A ver, permítanme un momento. Ahí está. Tenemos importante esto. ¿De dónde estamos sacando estos nombres? Habíamos dicho que están en la configuración. Miren, ahora trabajamos con estas variables. Mejor dicho, son nuestras constantes. Y estas constantes, como les decía, cuando manejamos información entre archivos, pues toca que el próximo archivo, en este caso database, agarre sus propias variables. Entonces está trasladando esta información gracias a, en este caso, en esta clase, va a llamarse ahora host, ¿no? Recordarte que una variable pues tiene por el prefijo del dólar por delante, ¿no? Ahí tenemos dbHost, dbuser, dbpass, dbname. Entonces acá tenemos nuestros 4 parámetros para la conexión correspondiente y que sean de acceso público. Por eso es nuestra función. Adicional a esto, voy a manejar una variable para que me haga el proceso que sea de tipo público, para que pueda llamarlo a través de estos archivos gracias a mi función, ¿no? Y una variable error, si es que existe algún percance en la conexión, pues ahí necesitaré. Tal vez la primera vez te parecerá un poquito complicado, no te preocupes, vamos a estar detallando cada uno de estos procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer como primer dato? Crearnos nuestro constructor. Y nuestro constructor va a tener evidentemente la palabra por delante public, el nombre de la función, y recordate, mira, acá tenemos la palabra constructor. Estos son 2 barras bajas, recordarte eso, ¿no? Barra baja, la palabra constructor, donde vamos a trabajar directamente con esta función, connectDB, que nos va a permitir hacer el primer paso. Ya tenemos nuestra función creada.
nos vamos ahora a dirigir a la conexión. Estamos todos dentro de esta clase, evidentemente estas son, entre comillas, nuestras subclases que va a tener. Como siguiente paso vamos a crearnos una función de tipo privada y esta función se va a llamar justamente, miren, ConnectDB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el primer paso de la instanciación a la conexión a la base de datos, como dice en este mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordarle que estamos manejando funciones. Esta palabra this hace referencia a que esta variable, aquí está, miren mi variable. Cuando manejamos una función dentro de una función principal, pues recordarles que ya no es necesario colocar el prefijo del dólar porque ya está declarada. Esto nos recordarles que simplemente es un guión, miren, guión, y en lo que sería un mayor que, ¿no? Nada más. La palabra this hace referencia a que en esta variable vamos a instanciar. Ahora, hay dos pasos o dos métodos para conectarnos a una base de datos. El caso que sería por PDO, a ver, voy a borrar un ratito esto. PDO, que todas las bases de datos, que bueno, en realidad este es el proceso más oportuno para hacer una conexión en base de datos, ¿no? Pero también tenemos por otro lado la función MySQLi. Entonces, para este primer ejemplo, para este primer paso, nos vamos a enmarcar en una conexión gracias a la función MySQLi. ¿Y cuáles son los criterios que manejan esta función? Pues miren, va a trabajar con el host, aquí están nuestras variables, host, user, pass y DNI. Acá tenemos host, user, pass y DNI, ¿no? Ahora dice que, bueno, en este caso estamos haciendo el primer paso de la conexión. Ahora, miren, una vez que hemos declarado a través de este método, de esta función, vamos a decirle, ¿no? Evidentemente en PHP se manejan funciones, ¿no? Vamos a decirle, todo se ha guardado en la variable link. Ahora, cuando yo le digo, todos tenemos, bueno, en realidad todos estamos manejando este this porque estamos dentro de funciones, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a decir al link? Cuando pongo por delante el signo de admiración de apertura, eso nos quiere decir que estaríamos negando la opción, ¿no? Es como que cuando manejamos un dato por sí suelto, así sería, ¿no? Un link, si quieren coloco la variable, esto dice que esta acción se efectúa por verdad, no es necesario, es como decirle, si esto es true, ¿no? True, que haga algo, pero en este caso, si yo quiero negar esta acción, puedo manejar por delante el prefijo de signos de interrogación. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero como estoy manejando funciones, pues recordarles que debemos manejar la palabra propia this, ¿no? This link. Si this link no existe, en otras palabras, o si es un dato erróneo, miren, porque acá está llamando a nuestro host, que sería localhost, user, root, lo que sería el paso que no tiene, y el nombre de la base de datos, usuario 2021, ¿no? Si el dato no existe, por ahí no hay ninguna información correcta, incluso me he equivocado en algún parámetro, pues el mensaje que nos genere una alerta, ¿no? Un mensaje de error. Ahí nos dice que nuestra variable error nos tiene que indicar conexión fallida y por ende pues nos va a mandar que el link tiene una persistencia de error en alguna de las variables, ya nos está alertando que existe algún error, ya sean en nuestras variables del nombre, del usuario, de la contraseña o en el mismo nombre de la base de datos. Y ahí tendríamos concluida nuestra función, ¿no? Ahí está, voy a minimizarla. Y por consiguiente es el momento de seleccionar una base de datos. Y esta es nuestra función importante. Miren, ya hemos hecho los primeros pasos para conectarnos a nuestra base de datos y por último hacer la lectura de información a través de un query. Nosotros en base de datos a través de PHP vamos a hacer consultas o los queries a través del lenguaje SQL y para ello necesitamos validar. Miren, vamos a crearnos una función de tipo public, aquí está la función, que va a llevar por nombre select y va a llevar una variable, ¿no? Un query. ¿Qué es lo que hacemos? Nos generamos otra variable, resultados. Ustedes pueden poner en castellano, no hay problema. Y vamos a manejar esta variable que hemos declarado, ¿no? Esta variable que nos va a permitir obtener el resultado. Entonces la función query que nos dice, ¿no? Que va a valorar este dato y nos va a generar algún tipo de mensaje. Si hay algo que está funcionando de forma incorrecta, pues nos generará un mensaje de error, ¿no? Y nos especificará en esas líneas de error. Ojo, recordar también acá, miren, esta función line es doble barra baja. Cuidado que colocan una barrita, es doble barra baja. Y acá también se los estoy dejando el mensaje, ¿no? ¿Para qué nos sirve este proceso? Que nos indica en dónde se encuentra localizado el error. Mira, define la ruta completa y el nombre del archivo que se está ejecutando. Es una constante bastante útil
cuando estamos en proceso de depuración y para la determinación de rutas y directorios y archivos, ¿ya? Entonces ahí nos está alertando dónde estaría generándose posiblemente alguna falla, ¿no? Acá nos dice nuestra variable orDai y tendríamos este mensaje de error. Ahora por último decimos, ¿no?, que en la variable result vamos a manejar el número de filas es mayor a 0. En realidad, para que me entiendas mejor este proceso, pues nosotros hacemos consultas en base de datos. Acá ya tengo un pequeño dato para que vean un poco más adelante cuál es el proceso. Lo que tenemos a continuación, evidentemente, si tú observas, es tener una pequeña matriz, ¿no? Una matriz que está conformada de filas o de arrays. Y esta información la tenemos que sacar y consultar si existe o no existe. En realidad lo que hacemos es sacar todos los parámetros, ¿no? El código, nombre, apellido paterno, materno, a través de una consulta SQL, evidentemente, ¿no? Entonces sacamos de esta matriz, podemos sacar todo un array, una fila completa. Es lo que nos dice, miren, acá tenemos una consulta. Bueno, esto es ya un ejercicio un poco más ya realizado cuando vayamos al punto de hacer las consultas, pero a lo que yo me quiero enmarcar es que acá, en nuestra función nos dice, si el resultado tiene un número de filas, por eso dice el número de rows, en este caso mayor a 0, pues va a existir un resultado por verdad, ¿no? Se va a enviar esta variable como resultado, ¿no? Mandamos un query, si existe el proceso, evidentemente, si no existe ningún error, pues nos mandará una respuesta que estamos solicitando. De lo contrario, nos mandará un mensaje por falso, ¿no? Para corroborar que en el proceso no exista ningún percance y si existe, nos genere algún tipo de alerta y mensaje. Ya tendríamos este proceso. Bueno, yo sé que a la primera vez no es un poco entendible. Vamos a empezar a detallar también los procesos con los ejercicios y prácticas y así sea más clara la acción que estamos realizando. Bueno, a continuación vamos a insertar o agregar una función que va a llevar por nombre SIGINT, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esta nueva función? Nos va a permitir ejecutar nuestro query. Cuando hablamos de query estamos hablando de esa consulta que estamos haciendo a través de SQL en nuestra tabla. A ver, vamos a dirigirnos a este ejemplo. Tenemos claramente acá una matriz, una tabla, pero también puedo manejar lo que sería la consulta SQL para obtener determinado valor de esta tabla, ya que sería, entre comillas, una matriz, ¿no? A ver, mira, yo tengo aquí preparada mi consulta. Lo único que le digo es ejecutar. Y como puedes ver, simplemente estoy obteniendo el dato a través de esa consulta precisa que necesito de esta tabla, ¿no? Esta es la tabla, aquí está, son 4 datos y estoy obteniendo el dato preciso a través de la consulta query, ¿no? Perdón, aquí está. Select asterisco from, perdón, otra vez. Select asterisco from de la tabla con la cual vamos a trabajar y bueno, tendríamos la consulta correspondiente. ¿Para qué hemos generado este proceso? Nos vamos a enmarcar nuevamente en nuestro código y justamente acá vamos a hacer ese desglose de esta función. ¿Qué es lo que vamos a generar? Primeramente vamos a generar, permíteme, vamos a generar una variable que va a llevar por nombre SIGINTROW, que es la lectura o la obtención, en todo caso, de este primer proceso. Como siempre, como manejamos objetos, this, y la variable con la cual vamos a llevar a cabo este proceso y tenemos la función query. Esta función query nos dice que justamente a través de la conexión voy a poder obtener a lo que es esa consulta que también hemos llevado. Ojo, no es lo mismo decir función query que esta es mi variable query. Por otro lado nos dice OR, o si nos dice DIE. DIE nos va a generar un mensaje de error a través de este criterio, ¿no? Que la variable nos genere un error y nos especifique el directorio correcto donde se encuentra, ¿no? Ese script que queremos visualizar de forma errónea si es que sucede algún error. Pero para ello tenemos la función, bueno, en este caso una condicional if, donde agarramos la variable. Ya te menciono que cuando una palabra está suelta así dentro de un if, nos dice que sería por defecto verdad, ¿no? Es como generar esto. Lo mismo, ¿no? Pero implícitamente nos está indicando que si el dato es correcto, es decir, si todo anda bien, hemos hecho la consulta verificada de los datos a través de ese query en SQL, pues lo que nos corresponde ahora es derivarlo al archivo donde queremos mandar. Y manejamos nuevamente nuestra función header, donde vamos a decir el location. Salimos de la carpeta, en este caso la carpeta leaf, como pueden ver acá tenemos la carpeta leaf, ahí está.
nos adentramos a la carpeta public para ingresar al archivo presentación PHP. Y pues también vamos a enviar un mensaje, ¿no? Aquí recordarte esta variable y estaríamos mandando a través de la función URL encode la siguiente variable. ¿Cuál va a ser mi variable? A ver, permíteme. Mi variable va a ser todo esto, datos correctos, bienvenido, ¿no? Entonces este va a ser el mensaje que va a viajar por la URL. Y por último, bueno, en todo caso, miren, estoy agregando etiquetas HTML para que genere un título. Lo puedo quitar acá y llevarlo allá, no hay problema. Puedo quitarlo de acá, repito, y pues desplazar solo el criterio de la información, o también puedo mandar ya desde acá. Y por último le digo un exit para interrumpir la función, quiere decir que ya ha cumplido el proceso, ¿no? Ya ha habido la conexión, se ha hecho la lectura de los datos de la conexión y por último hemos ejecutado el query. Y como todo está ok, pues recién nos mandaría al archivo donde tiene que llegar con un mensaje que nos indica que los datos son correctos, o mejor dicho, datos correctos, unos datos que digan bienvenida, y bueno, gracias a la función exit interrumpimos la acción. Esto por lo que sería la función if. Por else, por ahí en el proceso ha surgido algún inconveniente, algún error inesperado, tenemos pues la opción die. Die a criterios de lo que es exit, tiene el mismo proceso, pero este lo manejamos más que todo para generar o mostrar el famoso error, ese script donde se estaría generando esa falencia, ¿no? Entonces decimos error, gracias a este criterio, simplemente estaríamos retornando como un mensaje de error si es que el proceso no ha funcionado. Y como puedes ver, ahora sí, tenemos las funciones específicas con las cuales se van a trabajar. Tenemos nuestro constructor, tenemos la función que es parte del constructor, lo que sería la selección de la base de datos, evidentemente a través de mi query que estamos realizando, y la ejecución para derivarnos al archivo final donde queremos llegar, o por ende generarnos un mensaje de advertencia de error donde se ha producido algún mal inconveniente en el momento de hacer una consulta en PHP. Aclarado ese factor, pues por ahora tendríamos estas subfunciones dentro de mi clase padre database. ¿Qué es lo que sigue? Nos vamos a dirigir ahora al archivo checklogin, donde vamos a hacer la siguiente consulta. Permíteme un momento para no confundir un poco tu percepción. Tenemos dos archivos, el database y tenemos el archivo configuración, ambos que me han permitido generar la conexión a la base de datos y por ende trabajar con las diferentes consultas que vaya a realizar. Ahora pues todavía esta clase aún va a realizar más acciones más adelante, ¿no? Por ahora lo que tenemos que hacer en el checklogin, en el archivo checklogin, es llamar a estos dos archivos, llamar todo el proceso que es llamar a este objeto o esta clase padre, llamar a las conexiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Bueno, vamos a utilizar la función config, a ver, para que me entiendas mejor, esto voy a borrar de forma temporal. Bueno, vamos al checklogin y esta función include me dice que voy a llamar al archivo, estoy incluyendo dentro de mi archivo checklogin a ese otro archivo que lleva por nombre config, que sería el primer paso para la conexión a base de datos. En ese orden, por favor, no voy a colocar esto arriba, sino primeramente llamo a config PHP para luego llamar a lo que sería a mí, bueno, estoy llamando al archivo en este caso que se llama database. Recuerda cómo está escrito, mira cómo está escrito, database, ¿no? Database, y ese es el archivo al que estoy llamando. Ya ahora quiere decir que este archivo checklogin ya puede trabajar de forma cómoda con las consultas o con la conexión primeramente a la base de datos y con las consultas correspondientes a esa base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es llamar bueno, aquí voy a cerrar, ya hemos cumplido con esta función y vamos a dirigirnos ahora a nuestro checklogin. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el checklogin como primer paso? Es evidentemente llamar a esta clase, ¿no? Mira, esta es la clase principal, esta clase padre, la voy a llamar como objeto acá, gracias a la función new, y todo esto se va a llamar ahora en este archivo como debe. Recordate que cuando yo quiero viajar la información, ya sean variables, en este caso objetos, pues necesito aterrizarlo, si vale el término, en una nueva variable.
Y como es un objeto, estoy instanciando a este objeto, valga la redundancia, con las funciones para trabajar efectivamente, ¿no? Ya tenemos el dato, lo que sigue es lo que ya habíamos trabajado, solo estoy acotando un pequeño criterio más, un pequeño nivel, que es corroborar que estoy trabajando con el método post. Si nosotros nos vamos al index, habíamos dicho que nuestro formulario, ¿dónde está? Acá está, como pueden observar, tiene una acción y tiene un método, y este método es que me va a permitir hacer el proceso por el método post. Volvemos al check login, decimos, entonces, si presionamos el botón del formulario y también corroboramos que el método que estamos utilizando es post, pues hacemos los pasos siguientes. ¿Y cuáles son esos pasos siguientes que nos falta desglosar? Primeramente, pues, como siempre, nuestras variables, ¿no? Nuestro formulario, bueno, ahora sí retornamos a nuestro formulario, nos está enviando todo lo que estamos escribiendo por teclado, ¿no? En este caso, si coloco este nombre y una contraseña correspondiente, estos datos me los está enviando, ¿no? Al check login para corroborar. Vamos al check login y estos datos, gracias a las variables super globales, van a llegar acá. Pero estoy haciendo algo adicional, estoy manejando una función importante. Esta función se llama MySQL Real Escape String, que pues el propósito principal para que estemos llamando esta función es evitar inyecciones en SQL. Eso quiere decir que a través de una persona avanzada con consultas de SQL pueda ingresar y dañar o robar nuestra información de nuestra base de datos. Entonces, para evitar que este campo tenga esa vulnerabilidad, manejamos esta función, que maneja dos parámetros. Permíteme, voy a permitir hacer esto, a ver. El criterio de esto va a ser así, x y bueno, en este caso, a ver, más o menos, bueno, en realidad esta es la forma de cómo esta función trabaja, ¿no? Con dos variables. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestras dos primeras variables? Pues estamos agregando, miren, estamos llamando a ese objeto a través de esta, mejor dicho, estamos llamando a nuestra variable gracias a esta variable global. También estamos llamando a contraseña gracias a esta otra variable global, y ambas pues van a trabajar gracias a la variable link como con el objeto db. Recordate que db es toda esa función padre que estamos manejando acá y que vamos a poder utilizar cada una de las funciones creadas, ¿no? Entonces eso nos dice el criterio. Aquí estoy llamando a esa variable para que todo esté ok con la conexión y demás, mi variable de mi formulario, y todo esto pues gracias a que nos prevenga, mejor dicho, una inyección en base de datos, no, mejor dicho, una inyección en el SQL. Y una vez que hemos hecho este primer filtro, recién esta información se va a guardar en esta variable. Esta contraseña del formulario que hemos typeado se va a guardar en esta otra variable. ¿Qué es lo que sigue? Pues a continuación vamos a desglosar. Miren, como siempre tenemos, a ver, permítanme. A ver, vamos a dejar de lado esto. Este es el mismo proceso que habíamos hecho, corroborar que los datos no sean vacíos. Si por alguna razón enviamos datos vacíos, pues gracias a header que nos redireccione, ¿no?, al index principal, gracias a un mensaje que nos dice debe llenar los datos, ¿no? Volvemos a hacer eso. Si quieren el proceso, le decimos enviar, y como hay datos vacíos, miren, nos está generando ese pequeño mensaje gracias a la URL. Ahí está también el parámetro de la URL. Listo, ya tenemos ese proceso. Bueno, eso no es nada nuevo, lo habíamos hecho la anterior semana. Y ahora nos vamos a concentrar en el else, ¿no? Cuando los datos realmente no son vacíos, ¿no? Aquí dice, si no es vacío, si estoy metiendo una contraseña, un dato correcto o una contraseña errónea, pues debería generarme algún tipo de mensaje, ¿no?, que también nos va a alertar de que estamos haciendo algún proceso de forma equivocada. ¿Qué es lo que hacemos en else? Y aquí cambia la perspectiva, ya que hemos hecho una conexión a la base de datos, y si vamos a la base de datos tenemos esta información, ¿no? Tenemos 4 personas con su correo y su contraseña por ahora ficticios, mira, 1, 2, 3, y demás. Eso quiere decir que ahora necesito consultar a la base de datos según lo que está viajando por mi formulario. A ver, lo que yo estoy escribiendo a continuación, mira, es lo que hemos typeado, ¿no? Un correo, y ponte que estoy colocando una contraseña errónea. Esta información es la que viaja, ¿no? ¿A dónde viaja el check login? En otras palabras. Y el check login tiene que comparar la información que tú has escrito acá con la información de la tabla. Pero tiene que ser una búsqueda y especificar con qué dato voy a
hacer esa situación, ¿no? Comparar esa información. Ahí tenemos nuestro formulario, mejor dicho, nuestra consulta query, esta es una variable, y entre comillas, mira, ¿qué es lo que hacemos? Entre las comillas vamos a hacer nuestra consulta a la tabla. Select asterisco from de la tabla table login donde user, dice, donde usuario sea igual al dato que estamos mandando, en este caso user, para comparar el primer resultado. Yo quiero obtener de esta tabla table login a esa persona que realmente exista, ¿no?, en mi tabla. Para que me entiendas mejor, hacemos la consulta correspondiente. Acá tenemos, vamos a copiar, permíteme hacer la consulta SQL, acá voy a borrar, mira. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que dice, ¿no? Ahí está. Select asterisco from de la tabla table login donde user sea igual a lo que estamos enviando, mira, marco@gmail. Eso es lo que realmente estamos mandando en esta variable user. ¿Y qué es lo que debería hacer esta consulta? Pues al momento de ejecutarla debería mostrarme únicamente el dato de esa persona. Miren, marco dorado, arroba, y ahí tenemos el dato que hemos consultado gracias a este proceso, ¿no?, que es la consulta SQL, nuestro query a través del SQL, ¿no? Entonces, como ya hemos obtenido todo este array, toda esta información, lo que nos toca es crear, mira, una variable adicional, result, ¿dónde? ¿Qué es lo que va a hacer esta variable result? Pues tenemos db. Estamos manejando a nuestro objeto, donde a través de este objeto y gracias a esto, miren que es un guión, un mayor que, vamos a elegir la opción de select. ¿Dónde está este select? Pues ya sabes, ¿no? Aquí tenemos nuestra función select que nos permite hacer la lectura de la base de datos. Ay, perdón. Ya tenemos el dato, ¿dónde está? Ahí está nuestro select, ya hemos hecho el primer proceso. Estamos obteniendo, en todo caso, esta información gracias a esa conexión. Ese es el paso que tenemos que realizar. Y una vez que tenemos ese dato, pues hacemos otro if. Y este if nos va a permitir comparar. Ya tenemos el usuario, mira, ahora nos falta comparar la contraseña. Hemos comparado esto, ahora necesito comparar la contraseña si realmente existe en esta base de datos. O en esta tabla específica de esta base de datos, ¿no? Ahí está, le decimos un if y este if va a trabajar con una función llamada MySQL numRows, el número de filas, a través de result, gracias a esta acción. Mira, resultado se coloca acá y gracias a la función MySQL numRows vamos a poder hacer esa comparación más. Obtengo ya, por último, bueno, estoy obteniendo por ende toda esta información correspondiente a esta persona. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con un while voy a hacer el recorrido de la fila. Miren, el recorrido de esta fila a estos campos. Voy a empezar a recorrer cada uno de los campos. ¿Cómo hago eso? Entonces, para eso tengo una función que se llama MySQLi fetch array. Entonces, decimos, como ya tenemos todo el dato en resultados, result, vamos a hacer el barrido de esa fila gracias a esta función. Y si el dato existe en realidad, pues lo que estamos haciendo gracias a esta función es buscar este parámetro llamado password, ¿no? Voy a obtener password. Es como que ya tengo este vector o este array de esa matriz grande, que pueden ser 100, 200, 300 datos. He obtenido gracias a mi consulta este dato y yo quiero pues de esta fila, de este array, obtener lo que sería el password en este caso ahora. Quiero este proceso. ¿Cómo hago eso? Mira, tranquilamente le decimos gracias a la variable row, voy a obtener password. Evidentemente esta palabra password hace referencia a este campo. Ahí está, tal como está escrito. Si yo escribo de forma errónea, ten por seguro que esto no va a funcionar. Verifique el nombre. Ahí está, tal como es escrito en tu campo, en tu tabla. Y hacemos todo este dato que se aloje en una nueva variable. En todo caso, esto es un dato adicional. Podía generarlo directamente incluso acá. Pero para que me entiendas, ¿no? Ya hemos obtenido el password. Ese password que es 123 y ese 123 se está guardando ahora en esta variable x. Por último hacemos un if donde vamos a comparar esta variable, evidentemente que se ha guardado acá, este 123, con el dato que nos ha llegado del formulario, ¿no? Con este dato que es del formulario, gracias a pass. ¿De dónde viene este pass? Recordate, aquí está, y ya tenemos esos dos datos.
Hacemos la comparación si todo va en orden, si es que es real, evidentemente los datos. Por último, pues me creo una variable adicional también. Aquí voy a manejar varias variables. Le digo un login, donde ¿qué hacemos con este login? Evidentemente voy a ejecutar ese proceso, ¿no? ¿Y cuál es ese proceso? Gracias a SIGIN. Recordate que en Database tenemos ya creado esta función SIGIN que nos permite ejecutar nuestro query para que él nos derive al archivo correspondiente si es que todo ha sido concretado de forma veraz, ¿no? A ver, voy al archivo checklogin, como puedes ver, ¿no? Dice en esta variable, voy a ejecutar mi objeto gracias a la función SIGIN de mi variable query, ¿no? Este es mi query, ¿sí? Ya tenemos el resultado. Y una vez que hacemos ese proceso, pues por verdad nos enviará al archivo, nos enviará al archivo correcto, ¿no? Sería el archivo, en todo caso, presentación.php. De lo contrario, por ahí no es el dato correcto, es decir, en nuestro formulario hemos colocado otra contraseña y demás, pues nos debería mandar un mensaje de error, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, evidentemente, si no corresponde a esta acción, ¿no ve? A ver, permíteme. Aquí está, si no existe, si hemos comparado los dos datos y no coinciden, pues por ende nos tendría que derivar a través de else con la función location al index principal, pero enviando ese mensaje de error que ya habíamos hecho también la anterior semana. Ya hemos concluido, hemos cerrado el else, vamos a cerrar el while, mira, aquí estamos cerrando el while, y por último también estoy cerrando esta función, mejor dicho, esta condicional. Y esta condicional, pues por ende también tiene su if, mejor dicho, su else, para que en el caso de que el proceso no exista tampoco realmente, no exista el archivo o no se ha comparado, por ejemplo, en este caso el correo electrónico, también me derive nuevamente al archivo principal con el mensaje de error, ¿no? Y ahí tendríamos el proceso. A ver, veremos qué sucede. Bueno, antes de nada, guardamos cualquier cambio que hayamos hecho, le decimos limpiar datos, y corroboramos, iniciar, enviar, mirar, datos vacíos evidentemente, debo llenar datos, envío otra vez, no me deja. Voy a agregar el correo y una contraseña errónea, y le digo enviar, y me genera un mensaje de error, ups, verifica los datos. Y por último, mira, a ver, voy a colocar la contraseña correcta, pero voy a generar otro correo, y también me va a mostrar el mismo mensaje de error. Hasta que, de forma asertiva, coloque el correo y la contraseña 123 correcta, me inicie y me mande a la presentación. Y esta es la presentación final. Han visto el proceso, se ha concretado y pues simplemente ahora me tocaría retornar al archivo para volver a hacer el mismo mecanismo correspondiente para el ejercicio. Bueno, quiero aclarar lo siguiente, a la primera vez que vayas a realizar este proceso puede que sea bastante tedioso, bastante complicado, pero cuando tú vayas a realizar las prácticas y veas realmente el funcionamiento de esto, verás que no es tan complicado, ¿no? Todo este proceso. Espero haya podido disipar tus dudas. Aún seguimos mejorando, tenemos que seguir mejorando este proceso, aún tiene ciertas deficiencias que las vamos a seguir subsanando poco a poco. De eso se trata el código, seguir actualizando ciertas acciones para obtener mejores resultados. Muchas gracias.